Las reacciones orgánicas no suceden instantáneamente, es decir, no se pasa directamente de los reactivos a los productos. Sin embargo, en la clasificación de las reacciones no se indica más que los compuestos iniciales y los finales. Por tanto, no sabemos nada de lo que sucede en este proceso intermedio. Hay que conocer el mecanismo de reacción para obtener más información. Quédense, están en Mecanismos de Reacción. El mecanismo de la reacción es una descripción detallada del proceso a través del cual sucede la reacción. ¿Qué enlaces se rompen? ¿Qué enlaces se forman? ¿En qué orden? ¿Cuántas etapas hay en la reacción? ¿Cuál es la velocidad relativa de cada etapa? ¿Qué productos intermedios se forman? Etcétera. Reacción por sustitución nucleofílica. En este tipo de reacción, un nucleófilo, el cual es una especie rica en electrones, reacciona con un haluro de alquilo, llamado sustrato, sustituyendo el halógeno. Se lleva a cabo una reacción de sustitución, y el halógeno sustituyente, llamado grupo saliente, se desprende como ion haluro. Como la reacción de sustitución se inicia por medio de un nucleófilo, se llama reacción de sustitución nucleofílica. Además, esta reacción de sustitución puede darse en dos mecanismos de reacción, el SN2 y SN1. Mecanismo SN2. Una sustitución nucleofílica de un solo paso, sin intermediario. La rapidez es linealmente dependiente de las concentraciones de los reactivos. El nucleófilo entrante reacciona con el haluro de alquilo, el sustrato, desde una dirección opuesta al grupo que se desplaza, el cual es el grupo saliente. A medida que el nucleófilo entra en un lado, se invierte la configuración estereoquímica. En primera instancia se tiene el S2-bromobutano. El nucleófilo, que en este caso es el ion hidróxido, utiliza un par de electrones no enlazados para atacar el carbono del haluro de alquilo, a 180 grados con respecto al halógeno saliente. Esto da lugar a un estado de transición con una formación parcial del enlace carbono-hidróxido y con una ruptura parcial del enlace carbono-bromo. Posteriormente se invierte la estereoquímica en el carbono a medida que se forma por completo el enlace carbono-hidróxido y que el ion bromuro se separa por el par de electrones del primer enlace carbono-bromo. Finalmente obtendremos como producto el R2-butanol más el ion bromuro. Mecanismo SN1. Es una sustitución nucleofílica de dos pasos. Tiene un intermediario, el cual se conoce como carbocatión. El haluro de alquilo que está involucrado es un paso limitante de la rapidez unimolecular. El paso más lento limitante de la rapidez es la disociación espontánea del haluro de alquilo, para dar un carbocatión intermediario. La reacción de carbocatión con un nucleófilo ocurre más rápido. Bien, en primera instancia se tiene el 2-bromo-2-metilpropano. Como primer paso tenemos la disociación espontánea del bromuro de alquilo, que ocurre en un paso lento limitante de la rapidez para generar un carbocatión intermediario más un ion bromuro. Como segundo paso, el carbocatión intermediario reacciona con agua como un nucleófilo en un paso rápido para producir alcohol protonado como productor. Finalmente, la pérdida de un protón del alcohol protonado intermediario da como producto el alcohol neutro. Estos son algunos ejemplos de mecanismos de reacción por SN1 y SN2. Sustitución electrofílica aromática. Es la reacción más común de los compuestos aromáticos. Se produce el reemplazo de uno de los átomos de hidrógeno del anillo aromático, que es expulsado como ion hidrógeno, por el electrófilo reactivo. Pero, ¿qué es un electrófilo? Un electrófilo es una especie atraída hacia zonas ricas en electrones que participa en una reacción química aceptando un par de electrones formando un enlace con un nucleófilo. Pueden introducirse varios tipos de sustituyentes diferentes en un anillo aromático a través de la sustitución electrofílica aromática. Algunos de estos serían los halógenos, el grupo nitro, un grupo ácido sulfónico, el grupo hidroxilo, un grupo alquilo o un grupo acilo.
Estas reacciones solo difieren en cómo es que se forma el electrófilo necesario para iniciar la reacción. Una vez que se ha formado el electrófilo, las 6 reacciones siguen el mismo mecanismo de 2 pasos de una sustitución electrofílica aromática. El mecanismo general de esta reacción implica el ataque de un electrófilo al anillo aromático, que se comporta como nucleófilo. El electrófilo se une a otro de los átomos de carbono del anillo. Entonces, el carbono atacado adquiere una hibridación sp3. El carbocatión formado es un intermediario de reacción. No es aromático, pero deslocaliza su carga, por lo cual tiene una cierta estabilidad. A dicho carbocatión estabilizado por la resonancia se le llama complejo sigma. La sustitución se completa cuando el átomo de carbono sp3, el mismo que se unió al electrófilo, elimina un protón y el anillo restablece su aromaticidad. Esto se produce en 2 pasos: una etapa lenta y endergónica y una etapa rápida y exergónica. Etapa número 1. Lenta y endergónica. Depende del choque de 2 partículas, implica la reacción del electrófilo y el benceno, con la pérdida de aromaticidad volviéndolo menos estable debido a la formación del complejo sigma. En la mezcla de reacción, una base abstrae un protón de carbocatión intermediario y los electrones que formaban el enlace con el protón pasan al anillo para restablecer su aromaticidad. El protón siempre sale del carbono que ha formado el nuevo enlace con el electrófilo. Etapa número 2. Rápida y exergónica. Aquí todos los átomos necesarios están en el mismo ion. Implica la pérdida del protón a partir del complejo sigma, con el restablecimiento de la aromaticidad, la cual aumenta estabilidad y la consiguiente formación del producto de reacción final. Estos son algunos ejemplos de sustitución electrofílica aromática: obtención de nitrobenceno y obtención de ortonitrofenol y paranitrofenol. Reacciones de adición. Una reacción de adición en química orgánica es una reacción donde una o más especies químicas se suman a otra que posee al menos un enlace múltiple, formando un único producto, e implicando en el substrato la formación de 2 nuevos enlaces y una disminución en el orden o multiplicidad de enlace. Las reacciones de adición de los compuestos orgánicos con el hidrógeno se les llama reacciones de hidrogenación. Comúnmente tienen lugar en presencia de catalizadores. En los compuestos alifáticos, estas reacciones se refieren a la hidrogenación de hidrocarburos no saturados con enlaces dobles o triples enlaces. Además, las reacciones son muy similares para los compuestos aromáticos y los heterociclos. Los metales esenciales, principalmente los del grupo de platino, sus sales, compuestos de coordinación y organometálicos, se utilizan frecuentemente como catalizadores. El agua, los haluros de hidrógeno y otros agentes electrofílicos pueden participar en las reacciones de adición con enlaces dobles carbono-carbono. Adición electrofílica. Dentro de las reacciones de adición también hay un tipo especial que se llama adición electrofílica, porque comienzan por el ataque del electrófilo, un catión hidrógeno, un catión bromo, al enlace múltiple. Esta es la etapa lenta, lo que justifica que la adición del catión hidrógeno catalice la adición de ácidos débiles. Reacciones de eliminación. Es una reacción orgánica en la que 2 sustituyentes son eliminados de una molécula, creándose también una insaturación, ya sea un doble o triple enlace o un anillo. Las reacciones de eliminación son más complejas que las reacciones de sustitución, por varias razones. Por ejemplo, existe el problema de la regioquímica. De hecho, casi siempre las reacciones de eliminación dan mezclas de alquenos como producto, y es usual que lo mejor que podemos hacer es predecir cuál será el producto principal. De acuerdo con la regla de Zaitsev, formulada en 1875 por el químico ruso Alexander Zaitsev, las reacciones de eliminación inducida por bases dan por lo general, aunque no en todos los casos, el alqueno más estable, es decir, el alqueno con más sustituyentes al kilo en los carbonos del enlace doble. Por ejemplo, en los siguientes 2 casos, el producto que predomina es el alqueno más sustituido. Otro factor que puede complicar las reacciones de eliminación es que pueden suceder por distintos mecanismos, sean E1 o E2, los cuales difieren en el tiempo de ruptura de los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-haluro. En el caso de la reacción E1,
El enlace carbono-haluro se rompe primero para dar un carbocatión intermediario, seguido por la eliminación básica de un protón para producir el alqueno. En el caso de la reacción E2 ocurre cuando un haluro de alquilo se trata con una base fuerte, como el ion hidróxido o el ion alcóxido. Es el mecanismo más común que ocurre para una eliminación y puede formularse como se muestra a continuación. A continuación se presentan los ejemplos de reacciones de eliminación. Como vimos a lo largo de este trabajo, los mecanismos de reacción no solo implican la formación de los productos a partir de los reactivos, sino que también las características que tienen los diferentes mecanismos de reacción para poder obtener productos distintos usando intermediarios o no, y condiciones de reacción específicas para obtener lo que en realidad deseamos. Pudimos observar cómo es que las diferentes características de los compuestos pueden influir en la reacción, como su velocidad de reacción, su estereoquímica, nube electrónica, polaridad, etc. A lo largo de este pequeño curso de mecanismos de reacción pudimos compactar la información más importante para llevar a cabo estos mecanismos y comprender de una forma clara y concisa cómo es que se llevan a cabo.